El problema número 4 nos presenta un dispositivo, ¿sí?, que es un circuito, se puede representar mediante un circuito de una cierta configuración de capacitores. El problema nos da como datos la tensión de la fuente y las capacitancias. Nos piden, en primer lugar, la capacidad total efectiva entre los terminales. Los terminales son estos, ¿bien? Serían los terminales de la batería o los terminales del circuito en este caso, que es todo este conjunto de capacitores. Para poder calcular esa capacitancia, hemos visto nosotros que podemos identificar diferentes configuraciones de capacitores, es decir, si están en serie o si están en paralelo. Es fácil ver que en este caso estos dos capacitores se encuentran en paralelo, porque las dos placas de arriba están conectadas entre sí, es decir, que están a la al mismo potencial eléctrico, y las dos placas de abajo están conectadas entre sí, o sea que esas dos están al mismo potencial. Por lo tanto, estos dos capacitores están en paralelo. Este, por supuesto que no, porque vemos que esta placa de acá sí está al mismo potencial que esta de aquí y esta de aquí, pero la placa de la izquierda de este capacitor está a un potencial diferente que las otras dos placas inferiores de los capacitores de C1 y C2. ¿Bien? Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para obtener la capacitancia equivalente, lo que vamos a hacer es ir transformando este circuito hasta obtener un solo capacitor que pueda reemplazar al conjunto de estos tres capacitores. En primer lugar, vemos que C1 y C2 están en paralelo, como habíamos mencionado, por lo tanto, este circuito se puede transformar así. Como vemos, ahora CE1 es la capacitancia equivalente de este paralelo de capacitores. O sea que CE1, según lo que hemos visto acerca de las capacitancias en paralelo, es la suma de las capacitancias individuales. Recuerden que cuando yo tengo dos capacitores en serie, ¿sí?, como es en este caso, la capacitancia equivalente de esa serie siempre va a ser más chica que la capacitancia individual, o sea, que la capacitancia de cualquiera de estos dos capacitores. En cambio, cuando están en paralelo, como es C1 y C2, la capacitancia total, ¿sí?, el equivalente, siempre va a ser más grande que cualquiera de los dos capacitores individuales, porque es la suma de las capacitancias, y por definición la capacitancia siempre es positiva. Entonces, reemplazando aquí los numeritos, ahora, continuando con el circuito, vemos que estos dos capacitores están en serie, por lo tanto, esta capacitancia ya es la capacitancia equivalente de todo el circuito y del conjunto de estos tres capacitores. ¿Cómo se la obtiene? Y bueno, será el serie de estos dos capacitores. Recuerden que cuando están en serie, los capacitores forman una capacitancia equivalente que se obtiene mediante esta expresión. Siempre es producto sobre suma. Esto en el caso de que tengan dos capacitores. Si tuviesen tres, entonces aquí arriba iría el producto de los tres, es decir, C3 por C1 por el otro capacitor, dividido la suma de los productos de todas las combinaciones posibles. Es decir, si hubiera un tercer capacitor, vamos a decir que sea C4, entonces aquí sería C3 por CE1 por C4, y abajo sería C3 por CE1 más C3 por C4 más CE1 por C4, es decir, la suma de los productos de todas las combinaciones posibles. Entonces, una vez que tenemos esto, esta capacitancia da como resultado 0,24 microfarados. Como ven, el resultado de esta capacitancia es menor que cualquiera de las capacitancias individuales que forman la serie. La menor de ellas es 0,3, que es la capacitancia C3, y la capacitancia equivalente nos da 0,24. El ítem B nos pide calcular la carga almacenada en cada uno de los capacitores. Para obtener la carga de cada capacitor, lo que tendríamos que ir haciendo es un proceso inverso al que hemos realizado recién. Nosotros conocemos el voltaje que hay en este circuito, es decir, ese será el voltaje, por lo tanto,
de este capacitor equivalente de todo el circuito, y entonces si nosotros tenemos el voltaje de todo el circuito y el capacitor equivalente de todo el circuito, a partir de la relación C igual a Q sobre V, si este es el voltaje de todo el circuito y este es el capacitor equivalente de todo el circuito, entonces Q será la carga de todo el circuito. Bien, entonces la carga total es... Hay que entender que esta sería la carga almacenada en este capacitor equivalente. Por lo tanto, esa carga es la que está distribuida, si volvemos al paso anterior, esa carga es la que está almacenada, por lo tanto, en estos capacitores. Recuerden que cuando tengo capacitores en serie, esos dos capacitores tienen la misma carga. Por lo tanto, esta carga es la misma que la del capacitor C3 y es la misma que la del capacitor CE1. Entonces lo voy a llamar QE1. Entonces ya tenemos la carga del capacitor Q3, ese es uno de las incógnitas. Y ahora podemos proseguir con las siguientes. ¿Cómo? Bueno, ya tenemos la carga de cada uno de los capacitores. Entonces, teniendo la carga del capacitor equivalente E1 y conociendo la capacitancia del mismo, podemos sacar la diferencia de potencial que hay entre sus bornes, que será la diferencia de potencial que hay entre estos dos capacitores, o mejor dicho, perdón, el voltaje que tienen estos dos capacitores. Recuerden que esto está a un determinado potencial, que es el mismo potencial al que están estos dos capacitores, por estar en paralelo. Lo que tenemos aquí es que, debido a la definición de capacitancia, el voltaje equivalente E1 será la carga E1 sobre la capacitancia E1. Esta carga sabemos que es 2,4 y la capacitancia equivalente E1 la hemos obtenido antes y es 1,25. Aquí hay un pequeño error. Entonces esto es 1,92 voltios. Un detalle es que este valor de voltaje es el voltaje que hay entre las placas del capacitor CE1, del capacitor equivalente 1, y por supuesto es el voltaje que hay entre las placas de estos dos capacitores, C1 y C2. Además, la fuente entrega 10 voltios y si de esos 10 voltios 1,92 se van a estos capacitores, entonces el voltaje restante tiene que irse al otro capacitor. Es más fácil de verlo en este circuito. Los 10 voltios están acá, por lo tanto 1,92 van a este capacitor y el restante tiene que ir a C3. Entonces C3 tiene que tener una diferencia de potencial de 10 menos 1,92, ¿sí? Es decir, 8,08. Eso lo podemos comprobar si nosotros hacemos la misma operación de aquí, pero para C3. Lo voy a hacer simplemente para mostrar que el resultado es ese. La carga Q3 sería 2,4 microcoulombs y el capacitor C3 vale 0,3. Ahí sale 8 y hay un pequeño error decimal que es por haber redondeado el valor de esta capacitancia, que en realidad era 0,240 y algo, pero bueno, esos errores decimales son por redondeo simplemente. Entonces, teniendo este voltaje, ese voltaje es el mismo que hay entre las placas de estos capacitores. Por lo tanto, la carga de esos capacitores se obtiene de igual manera que lo hemos hecho acá. Luego tenemos que hacer lo mismo para obtener la capacitancia C2. Si aquí se hubieran tomado todos los decimales, seguramente esta carga valdría 2 microcoulombs, ¿sí? Porque este voltaje valdría 2 voltios, y esta carga de aquí valdría 0,5 microcoulombs. Serían los datos más exactos. Ahí finaliza el ítem de obtener las cargas de los tres capacitores y luego nos piden la energía total almacenada. Bien, para hacer eso podemos hacer lo siguiente. Una opción es simplemente tomar los datos del circuito equivalente, calcular un medio de la capacitancia equivalente por el voltaje al cuadrado, donde B al cuadrado es el voltaje de la fuente, los 10 voltios. Entonces, si hacemos esto, vamos a obtener
1,2 por 10 a la menos 5 joules. Y esta será la energía almacenada en el circuito. Una manera de comprobar esto es calculando la energía que almacena cada uno de los condensadores y luego sumarlas. Recuerden que la energía es una escalar, entonces podemos sumarla sin importar cómo sea la configuración. Entonces, si hacemos, por ejemplo, la suma de los tres, esto será un medio de la carga de este capacitor por el voltaje de ese capacitor y así sucesivamente. Entonces ahí, calculando de esa manera, también me sale 1,21 por 10 a la menos 5, que es bastante aproximado al resultado obtenido mediante el cálculo de la capacitancia equivalente. Ahí finaliza este problema. Pasaremos al siguiente.